con un tablero totalmente digital, conectividad, navegación paso a paso. Esta perilla que tenemos acá para los expertos de sofá, de silla, de comedor. Amigos, primero esta Pulsar NO50, ya la probé, o una moto de estas. Para este caso tengo acá una moto, una NO50 modelo 2026. Y anoche me puse a mirar muchos videos de esta motocicleta, no de ficha técnica, viendo sus experiencias, cómo van con la moto, qué opinan de ella, qué tal su motor, esto y que lo otro. Y hombre, esta moto la han castigado mucho por el tema de la caja de 5 velocidades, que en mi opinión la sexta no la necesita para nada. Fue un motor bien hecho, bien desarrollado. Motor que gracias a su configuración es para durar muchos años. En este contenido hablaremos sobre esta nueva Pulsar NO50 para este caso 2026 y también les tengo el precio de algunos de sus consumibles de esta motocicleta, la Pulsar NO50. Y muchachos, sin más preámbulos, comencemos con este video. De esta Pulsar NO50 vamos a repasar un poquito de sus características ciclomecánicas para de pronto la gente que no las conoce tenga alguna duda. También mi experiencia cuando manejé esta motocicleta y lo que dicen otros propietarios acerca de esta Pulsar N250. Vamos a empezar con su tablero. Esta moto no está listada, pero acá tenemos al fondo una moto de test drive y miraremos su tablero porque para mí me parece que está muy completo. Este es su diseño, a mí me gusta, acá depende del gusto de cada persona. ¿Yo qué haría con este tablero? A esto acá le colocaría PPF, eso es baratico, aquí en Pereira cuesta como 20.000 pesitos y lo protege muchísimo contra rayones. Esta moto ya se actualizó en la India con un tablero totalmente digital, conectividad, navegación paso a paso, pero no fue muy bien acogido por su diseño y que por la forma de su alfanumérico que parece una calculadora. Es muy duro tener a todo el mundo contento. Miremos su testeo. Sí se demora un poquitico en testear. Bueno, así es esta motocicleta. En cuanto a la información, me parece que está súper completa. Por este lado, presión del aceite, batería, el check engine, acá en la parte superior temperatura del motor, pata lateral abajo, testigo de revoluciones altas, el ABS, direccional derecha, la neutra, indicador de revoluciones análogo, me gusta el tema de la aguja, velocímetro en la parte digital, indicador de marchas, la hora, nivel de combustible, odómetro y tiene unas funciones que a modo personal me gustan. Con este botón pasamos, es que es un poquito durito, al IFE. ¿Eso qué significa, amigos? Consumo instantáneo en kilómetros por litro. Eso solo se ve cuando estamos en marcha. Y ese consumo aumenta o disminuye dependiendo de qué tanto la revolucionemos. Tenemos el DTE que nos indica la cantidad de kilómetros que podemos recorrer con el combustible disponible en ese momento. Y otro que sería el AFE, que es un consumo promedio de combustible. Los comandos son retroiluminados. A ver si escucha porque hay que prender la moto. Vea, aquí lo vemos. Se ve en la noche muy bonitos esos comandos. Por este lado, arranque eléctrico. Con este apagamos la luz del tablero y también la lupa. Ahora les muestro cómo funciona eso. Corte de corriente, claxon, direccionales, baja y alta, luz de paso o cortesía. Su altura del asiento, ¿qué tan alta es? Pues por mi estatura todas me quedan altas. 790 milímetros o 78 centímetros, yo mido 1,62 orgullosamente, así llego, pues no me queda tan alta que digamos, ahí lo ven en la cámara. Su peso, 162 kilos en seco, por acá en Colombia, en la India es con todos los líquidos, entonces uno se confunde cuando hace un video así de estos. En todo caso, digamos que el peso me parece bien para la motocicleta, para su cilindrada, y si a usted le parece mucho, 162 kilos, amigos, cuando usted se monta en esta moto, no se siente ese peso, el torque es tan bueno que esa moto parece que fuera mucho más liviana. Y cuando hablamos de peso, pues entre más pesada una motocicleta, pues la moto va a ser más aplomada o más estable cuando vamos a altas velocidades, pero pesada no me parece. El rango de giro, amigos, es cortico y es normal en una moto de estas. Ahora pasemos a su iluminación. Bueno, experiencia. A mí me fue suave en cuanto a la iluminación con esta motocicleta cuando hice la prueba de manejo. ¿Pero por qué? El faro se puede graduar la altura y en la que me prestaron pues digamos que estaba mal colocado y pues prácticamente alumbraba todo hacia abajo, no sabía cómo se cuadraba, quedé con la duda porque me pareció como suave, pero ya viendo videos de otras personas, de propietarios, hombre, esta moto alumbra buenísimo. Esta es la de test drive, listo. Si la ven como sucia. Esta perilla que tenemos acá, desde ahí se puede ajustar la elevación del faro.
Espero que escuchen el audio, amigos. Bueno, ese es un faro bifuncional. ¿Qué quiere decir? O esta lupa, luces bajas y altas para una sola unidad. Y eso alumbra muchísimo, muchachos. Les explico el tema de este comando que está acá. Si lo paso para este lado, se apaga la luz del tablero. Miremos el ejemplo. Desde acá, ¿lo vieron? Y también inhabilita lo que es la lupa. Ahí está la opción. Y andaría nomás con esta, que es la luz de posición o luz día. Y es una moto con una iluminación completamente LED. Me gustan por su diseño, son pequeñitas y digamos que van acorde con el estilo de la motocicleta. Y atrás con el diseño característico de la línea Pulsar. Las suspensiones. Tenemos barras convencionales de 37 milímetros, un recorrido de 130 milímetros. El comportamiento de estas suspensiones, amigos, son buenas. No tenemos barras invertidas. En la India ya se actualizó con barras invertidas. Ya tocaría esperar a ver en qué momento UMA decida traer esa versión que está en la India con barras invertidas y tablero digital acá a Colombia. Por el momento son buenas, funcionan bien. Atrás una monosuspensión ajustable en precarga. Si la siente un poco rígida, eso lo puede cambiar para que sea un poco más suave, pero entre más rígida mejor para tomar curvas, para el asfalto. Ya aquí depende del gusto de cada persona. Esto no baja la altura, simplemente para que sea más rígida o blanda de acuerdo a sus necesidades o si lleva harto o poco peso. Frenos. Esta Pulsar N250 tiene unos frenos muy buenos, responden bien. No son tan intrusivos, responden cuando se necesita. Miremos la parte delantera, amigos. Un freno grandísimo, generoso. Ese es el disco fónico que hace parte del sistema ABS. El tamaño de este disco es de 300 milímetros y es perforado. No es lobulado, pero bueno, al menos tiene las perforaciones para que disipe mejor el calor. En cuanto al caliper o pinza o mordaza, está firmado por Grimeca. Es una marca italiana de 2 pistones y me gusta que la línea del freno sea blindada. Esto ayuda muchísimo en el frenado durante el tiempo, ya que esto no se va a expandir como las encauchetadas. En la parte de atrás, disco de 230 milímetros. También tenemos ABS, pinza un solo pistón, también la línea es blindada. Y amigos, una recomendación, mucho cuidado si usted de pronto ya la moto monta llantas a cambiar la llanta o no sé qué, para que no se tiren el sensor del ABS o alguna cosita, porque puede pasar mucho, que cuando baja más la llanta, de pronto ese sensor que está por acá lo pueden dañar o de pronto el disquito. Las llantas, bueno, de la marca Eurogrip, digamos que son llantas de un compuesto un poco duro o más bien durito. Beneficio es que son de larga duración para muchísimos kilómetros. Su contraparte, hay que tener mucho cuidado en piso húmedo cuando un compuesto, una llanta es demasiado duro. Su medida adelante es 100 de ancho, perfil 80, RIN 17, una llanta convencional. Atrás 130, 70, 17, también es una llanta convencional, no es radial. Hombre, una 140 me hubiera gustado, pero yo creo que le cabe una 140 ahí. Y les hago una pregunta. El que tenga una Pulsar 250, en los comentarios diga si le ha cambiado la medida de su llanta o la tiene original. Capacidad de combustible. Me gusta que tenga una capacidad para su cilindrada, es de 14 litros o 3.69 galones. De acuerdo a su manual, recomienda gasolina extra, pero conozco a muchas personas que empiezan con la extra juiciositos, al tiempo ya la combinan con extra y corriente y por último terminan utilizando gasolina corriente. Entonces pregunto, el que tenga esta moto, ¿cuál gasolina está utilizando? ¿Extra o corriente? Su consumo en promedio ronda por los 136 kilómetros por galón. Es una moto, digamos, económica para su cilindrada. Obviamente eso puede variar muchísimo dependiendo del modo de conducción de cada persona, el peso que llevemos y otros factores. Me gusta esta tapa que es tipo avión y que tenemos, hombre, bisagra. Eso es un buen detalle que me parece a mí en las motocicletas. Por este lado, puerto de carga USB, ubicado de forma muy discreta, muy bien colocadito y muy cerca si queremos cargar un dispositivo móvil que esté colocado en esa parte, no sé, un celular, un CarPlay, lo que sea. Esta moto cuenta con sensor en el soporte lateral con apago de motor, que también hace parte de nuestra seguridad. A este lado un soporte central o gato central, y esto facilita mucho el cambio de aceite y mantenimientos. Su kit de arrastre, ahora les comparto su precio y es con cadena tipo O-ring o rinada. Esto permite una mayor duración para este kit de arrastre. Esta moto cuenta con sensor de vuelco. ¿Qué significa? En caso de que vayamos en marcha y nos caemos, ojalá que no va a pasar eso,
pues la moto se apaga inmediatamente. Y por otro lado tenemos unas defensas tipo oreja. Yo las cambiaría por unas más bonitas de mejor diseño, o al menos ya las tiene de fábrica. Ahí se ahorra usted unos pesitos. Y me gusta que su radiador tenga esta especie de protector. Garantía 2 años o 30.000 kilómetros para esta Pulsar NO50 o la N160. Solo para estas dos motos. Si es una Discover o una NS, la garantía por tiempo y kilometraje cambia. ¿Y cuál es la competencia directa para esta motocicleta, para la Pulsar N250? Y que la misma marca lo dice. ¿Por qué? Porque usted ingresa a la página y donde está esta motocicleta, la marca coloca una comparativa con la Yamaha FZ25, que es su principal competencia. ¿Qué opinan de esta comparativa que deja la marca o que hace la marca o el grupo UMA en su página? Los leo en los comentarios. Ahora miremos el precio de algunos consumibles de esta Pulsar N250. Y empecemos por el filtro del aire, 42.245 pesos. En texto queda el precio en dólares. Filtro del aceite, está por acá al fondo escondidito, de 13.700 pesos. Ahora bien, su aceite, su capacidad para cambio es de 1.300 mililitros. Y cada tarro creo que trae 1.200. Habría que comprar 2 tarritos. Hay 2 que ven de la marca. Uno que sería mineral de 37.600 pesos y el full sintético sería de 46.600 pesos. Hombre, pues uno se hace el esfuerzo y le echa el sintético. Uno podrá ser tacaño con lo que sea, amigos, pero nunca con el aceite, que es la vida del motor. Pastilla delantera, 53.312 pesos. La posterior, 35.984 pesos. El kit de arrastre sí me parece como un poquito cariñoso, 477.428 pesos. Ahora hablemos de su motor. Amigos, esto no es un video patrocinado, para nada. La probé. Hombre, la fuerza de esta moto es buenísima, el torque es excelente. Yo la probé con mi colega Speed Motos de Armenia, por ahí en Arabia, una prueba de fuerza con los dos, un aroma siempre considerable y esa moto subió como si nada, subió muy bien. Mejor dicho, prácticamente no sintió el peso en la motocicleta, me gustó mucho. La velocidad es buena, hombre. Esta moto le saqué 120 con acompañante con Speed Motos, sin necesidad y sin tocar las 8.000 revoluciones. El motor iba bien, no iba exigido, a esa velocidad no la sentí forzada y esta velocidad es muy buena para viajar, más que suficiente, le alcanza, mijo, para la fotomulta. Ya como esa exigencia, así que lo otro, y si va agachado y en modo aletoso, le puede dar 142 más o menos, pero digamos que con 120 y el motor relajadito, aguanta, amigos, lo digo por experiencia, y los que tengan la moto lo pueden confirmar en los comentarios. El motor está muy bien acoplado, la sexta no hace falta. Repasando la configuración de su motor, bueno, acá tenemos un motor monocilíndrico de 249.07 centímetros cúbicos, un solo árbol de leas en cabeza, enfriado por aire y por medio de aceite. Acá tenemos su radiador con su respectivo protector, 2 válvulas, una relación de compresión de 10:3:1, capacidad para cambio de aceite, ya lo mencioné, 1.300 mililitros para cambio, viscosidad recomendada 20W50. Y ya yendo más al fondo, si se desarma el motor, se desbarata, hay que echarle ya 1.700 mililitros. Y me gusta este detalle, este visor para verificar el nivel del aceite. Y tenemos una transmisión mecánica de 5 velocidades que para los expertos de sofá, de silla, de comedor, a esta moto la critican por eso. Ven, pero para mí la sexta no hizo falta. Su potencia, 24.16 caballos a 8.750 revoluciones, y su torque, el que le da la fuerza a la salida, que una moto, uy, esta moto como bajara de bueno ahí cuando está medio arranca, eso es torque, amigos, de 21.5 Nm a 6.500 revoluciones. Acá estamos en un punto de venta directo del grupo UMA en la ciudad de Pereira, arriba al taller. Ahí les doy la dirección de acá y el teléfono si van a cotizar esta moto u otra motocicleta de la marca Bajaj. Ahora bien, ¿cuál es su precio? 15.173.000 pesos para su modelo 2026 con todos sus trámites. Ojo, precio sujeto a cambio sin previo aviso, y también el costo de matrícula puede cambiar en cada ciudad o municipio. Y amigos, y en el mundo de las motos, ninguna va a ser suficiente. Me parece que tiene buena relación entre precio y prestaciones esta Pulsar N250, amigos. Por este lado les dejo una lista de reproducción de motos Bajaj. No siendo más, like, comente, comparta. En Instagram estoy como @remotos89. No siendo más, un video un poquito largo. Chao, chao. Bendiciones.